Hola, es posible que los más jóvenes no lo tengan presente, pero en los 90 hubo una serie de televisión que hizo reír y mucho a las familias colombianas. Y hoy es un referente en el género de la comedia nacional. Nerón Navarrete, protagonista de esta serie, era la representación de muchos colombianos que viajaron a la capital para rebuscarse la vida. Su torpeza, ingenuidad, su pinta, todos esos rasgos recordaban a los grandes de la comedia clásica, pero en nuestro entorno bogotano. La serie NN sacó su nombre de las dos letras iniciales de su principal personaje, Nerón Navarrete, y con 240 episodios grabados pudimos ver en su momento referencias a momentos de nuestra historia y parodias de las películas que vimos en el cine de una forma que no habíamos disfrutado antes. Y ahora, gracias a las técnicas de restauración digital de Señal Memoria, podremos verlas en el canal Señal Colombia y en nuestra plataforma RTVC Play. Y esta es otra buena noticia, pues esta serie entra a ser parte del patrimonio audiovisual nacional que recupera RTVC, nuestro sistema de medios públicos para todos los colombianos. Hoy nos acompaña el hombre que llevó ese humor a nuestras pantallas, Germán Escayón, o el Chaplin de Bogotá, galardonado con 2 premios India Catalina y un Simón Bolívar, fue el creador de esta serie y quien le dio vida a su personaje principal. Germán, bienvenido a Conectados. Don Álvaro, muy grato estar aquí en compañía de todos ustedes y sobre todo con usted, conocerlo. Muchas gracias. Para mí es un placer y un privilegio tener esta conversación por ser usted una figura tan representativa de nuestro arte, pero además protagonista de una serie que estamos reviviendo en Señal Colombia y en RTVC Play. Quisiera empezar por preguntarle, Germán, en este momento de su vida, ¿qué representa el hecho de que NN vuelva a la pantalla, se vuelva a hablar de esta serie, se revivan esos sentimientos, esas historias, esos momentos tan especiales que vivimos como televidentes y ustedes como productores, directores y actores? Pues es una emoción muy grande, señor, porque lo que se hizo en el pasado es difícil que tenga vigencia hasta el presente. Y cuando uno ve que eso sucede, se puede emplear una palabra que se llama trascender, y eso enaltece más la vida del artista. Entonces, pues, muy feliz, en pocas palabras. ¿Qué le ha llamado la atención de la forma en que el público ha reaccionado, de los amigos, qué le dicen, las personas que le escriben por redes sociales, tal vez la gente que se encuentra por la calle sobre esta nueva aparición de NN? La gente que se encuentra uno en la calle, en un centro comercial, en cualquier parte, en una panadería, siempre me preguntaba a mí sobre eso. ¿Y NN qué? ¿Cuándo vamos a volver a ver los capítulos o va a volver usted a hacerlos? Todo eso, testimonios muy bellos, hasta personas ya que eran jovencitos en esa época y me mandan mensajes, no, por el chat y cuestiones de esas, que les mande saludos de cumpleaños, eso sí, caracterizado en N, a sus hijos, con tal que eso, pues es un complemento otra vez, sí, de la reacción que están teniendo ahora y de lo que me han escrito en las redes sociales, pues el entusiasmo. Germán, recordemos entonces un poco, viajemos al pasado para conocer cuál fue el origen de NN, de dónde salió este proyecto, cómo se construyó ese personaje que terminó siendo tan entrañable. Yo venía trabajando con Colombiana de Televisión, ¿no? Y este gran productor, con el que se hicieron realidad maravillosas producciones como Amar y Vivir, cuando terminamos Amar y Vivir, él me dijo, Germán, ¿por qué no se hace una comedia y la protagoniza? Y le dije, bueno, vamos a ver. Empecé a echar lápiz, como se dice, y fue saliendo y haciéndose realidad NN. Seguro que sí, don NNN. ¿Y qué tuvo en cuenta para ir construyendo, cuando estaba echando lápiz, digamos, ese entorno y
las características de este personaje. ¿Qué pensó usted cuando se sentó a construirlo? ¿Cuál era el rumbo que debía tomar? Habían dos circunstancias. Una, el conocimiento que yo tenía desde la escuela de teatro y los clásicos, desde muy jovencito, y ver el cine clásico de los grandes comediantes, cuando estaba la Cinemateca en plena inauguración y que había arrancado con mucho entusiasmo. Y realidades que yo había vivido, que las había sentido muy cerca, con trabajadores que son NNs, ¿no? Y también, pues, el reivindicar lo que no se había hecho, el arte de la comedia física, el gag, el slapstick. Eso no se había hecho en Colombia. Era un género que por naturaleza a mí me gustaba muchísimo. Expliquémosle a la gente qué es eso en detalle. Es el humor de acción. No solamente el que se habla, sino que se da una circunstancia que provoca una situación física en el personaje. Por ejemplo, en NN le encargaban de cuidar una lora. Yo tengo que llevar a mi mamá donde el médico ahorita en la tarde. ¿Por qué no le cuida a la lorita mientras tanto? Ay, claro que sí, doctor, con gusto. Y la lora se escapaba por la ventana. No, manchas. Entonces todo lo que tenía que pasar por los techos y todo eso, y las aventuras que tenía que pasar una muchacha que se estaba en interiores, y por estar persiguiendo pasaba por la ventana, le pasaba ahí el chasco. Y uno que la gente recuerda mucho, subirse al bus. Eso de que él tenía que subirse por la ventana para no quedar colgado como los racimos humanos. Esas cosas es el humor visual que le queda muy en la memoria a la gente, y es un arte creativo que viene de la misma pantomima. Tío, ayúdame, tío. Y bueno, el contexto social en que estábamos nosotros. Esa era una mezcla muy interesante, ¿no? ¿Cómo era esa sociedad de ese momento? ¿Cómo era la Bogotá de entonces que se conjuga con esa idea que usted empieza a conformar de cómo debería ser ese humor? Pues no muy diferente a la realidad que vivimos actualmente. Inclusive actualmente es más aguda en muchos aspectos. La inseguridad, los atracos, los problemas de tránsito, que un mensajero va en su bicicleta, a NN una vez le tocó manejar una scooter, y todas las atravesadas que le hacen los otros vehículos, no. Todas esas realidades siguen vigentes, lo que pasa era que no se habían demostrado. Eso es lo que se llamaría una sociedad visible, que en verdad había sido invisible en la televisión colombiana. En su momento, ¿qué fue lo innovador de NN? Porque fue una época en la que hubo muchas series y aparecieron muchas series humorísticas y había mucha producción audiovisual. Yo me atrevería a decir que incluso más que ahora de este tipo. Para destacarse en ese entorno, ¿qué fue lo nuevo que tuvo NN? Pues como decía, el humor físico y un toque de cómics. Nosotros teníamos efectos especiales, ¿no? Por ejemplo, NN frenaba con la motocicleta no, la scooter, y salían chispas de los zapatos, cosas así. Estaba boxeando y de repente el otro boxeador le pisaba un zapato y era pura caricatura. Empezaba el otro a darle porque rebotaba así. Muchos elementos visuales también del cómics. NN tenía una característica, y era que se movía en cada espacio según el tema del capítulo. Según el tema del capítulo, íbamos a ese espacio. Esas fueron novedades que no se habían trabajado en las comedias anteriores.
aparte de esa forma que usted nos describe, Germán, ¿qué siente que ha cambiado si uno se para hoy y mira hacia atrás? ¿Qué siente que ha cambiado sobre la forma en que los colombianos nos reímos o de los temas que nos causan risa o siguen siendo los mismos? ¿Usted siente que eso ha cambiado o no ha cambiado? Partamos de un hecho, don Álvaro. Las comedias se redujeron en la televisión colombiana. Casi que podría decirse que se extinguieron. En eso tiene que ver mucho cómo cambió la producción en televisión, porque antes habían muchas productoras y con ciertos estilos que hacían sus programas históricos, no tomaban para hacer seriados semanales, inclusive temas de la literatura, históricos como Revivamos Nuestra Historia, eso era una superproducción, musicales. Eso varió y eso constriñó mucho de lo que se hacía en televisión, lo cerró. Entonces eso afectó también a las comedias. NN era una persona muy específica, con un perfil muy particular, era un hombre que estaba buscando trabajo, que vivía tratando de resolver esa situación de una manera, de otra. El NN de hoy en Bogotá, por ejemplo, ha cambiado con respecto al NN de entonces. Ese trabajador que usted nos contaba, sobre el cual que observó para poder empezar a darle forma al personaje. No creo, don Álvaro, antes hay más. Hay más vendedores ambulantes, hay cosas nuevas como son los ciclotaxis, en otras regiones de Colombia los mototaxis, la mensajería que hay ahora, toda esta cuestión que hay mensajeros que van en bicicletas motorizadas. Eso no ha cambiado. Antes yo creo que hay más CNNs. Y con las crisis económicas que se han presentado en el país de un tiempo para acá, pues mucho más, mucho más. Los CNNs siguen tal cual. Germán, yo sé que la pregunta que le voy a hacer es difícil de responder, pero porque fueron muchos capítulos y muchos capítulos en los que usted invirtió afecto, trabajo, entusiasmo, como usted dice, pero quisiera saber si hay algunos que recuerda de manera particular por alguna razón, porque lo hicieron divertir mucho, porque lo sorprendieron por el resultado que tuvieron al aire, en fin. Dos cosas que yo no sé por qué hice eso. Montar un caballo al revés. La escena era que como siempre, le sucedía algún chasco, te quedaba en el caballo montado al revés, pasaba por un río y estaba una de las actrices bañándose, sí, y cuando veía el caballo, se salía corriendo porque estaba hasta aquí, de aquí para abajo, pues no tenía nada, aparte del pantaloncito. Entonces, esa escena de ella estar corriendo, tapándose las piruchas, como se dice, y en caballo al revés. Y la que yo creo que fue más loca fue colgando de una grúa de construcción. Ahí sí yo creo que ya estábamos muy deschavetados con Jorge. Germán, los técnicos de señal memoria nos han dicho y que han trabajado en la restauración de este material, nos han dicho que estuvo a punto de perderse, que por los factores de humedad, de luz, etcétera, durante mucho tiempo este material estuvo expuesto de una manera inadecuada y afortunadamente pues eso se solucionó y cayó en manos de expertos y hoy lo han recuperado para el archivo audiovisual de nuestro país. Para usted, ¿qué representa que NN se haya salvado, que hubiera estado a punto de perderse todo ese trabajo en cuanto a su archivo, y así como muchas otras series que se han rescatado y se han revivido a través de este trabajo que realiza Señal Memoria? Una emoción inmensa, don Álvaro. Una emoción inmensa
se conmueve uno muchísimo de ese rescate y reconocimiento para emitirlo, y lo hablo también en nombre de mis compañeros, de mis colegas. No, todos me escriben desde la parte técnica, los que han permanecido estos años en contacto conmigo, y por ejemplo personas como Flor Vargas, que es la que hizo de Rotunda. Para ella, que estuve hablando y estuvimos con Jaime Monsalve en esa entrevista tan linda, pues cómo no va a ser una emoción inmensa. El artista, al verse reconocido, no por vanidad, sino porque la razón de ser es el público, se siente muy emocionado porque ese es el objetivo que le plantea su vida como artista que es. Germán, ahora fuera de cámaras hablábamos un poco del proyecto La de Troya, en el cual usted participó, una producción de RTBC. Y hablábamos que entre muchos atributos que tiene este proyecto está ese tema social que tiene que ver con la situación de los actores grandes, de los que están, ya han pasado muchos años de carrera y que muchas veces no se les reconoce en términos reales el aporte que han hecho a la cultura del país. Hoy en día, ¿usted cómo ve ese tema? ¿Cómo analiza la situación de los actores que han pasado años trabajando y que llegan a un momento en que las cosas ya no son tan fáciles como eran antes y que pueden estar atravesando situaciones difíciles? Desgarradora, don Álvaro. Esa es la palabra precisa. Es desgarrador. Personas con una trayectoria, con una formación académica, no. Y que pues no hay la oportunidad, porque eso parte, como le digo, de cómo cambió el sistema de producción. De ser hartas productoras, con la privatización se redujo eso. No. Entonces, eso es muy desgarrador. No. El público lo recuerda. Ellos lo recuerdan y los preguntan. No. Pero es que es desgarrador no solamente para un artista estar en el olvido, sino como a cualquier persona, estar en apuros económicos. Eso es lo que es muy, muy, muy desgarrador, vuelvo y digo. Da miedo, a todos nosotros nos da un miedo tremendo, porque nosotros no facturamos pensión, no alcanzamos, porque un día sí, otro día no, un momento tenemos trabajo, en el otro momento no. Entonces, dificilísimo facturar pensión para los artistas, ¿no? Entonces, eso crea unas depresiones tremendas, yo me incluyo. Y eso que yo no estoy tan mal como otras personas que uno ve. No, el Estado no se ocupa de pensar en esas personas, ¿no? Entonces, eso aterra, don Álvaro, eso crea depresiones brutales, ¿no? Entonces, pues, con eso le describo todo. Pues un panorama oscuro, muy mal. Debería Colombia reflexionar sobre eso para darle la mano a las personas que tanto han hecho por nuestra cultura y por la gente. El artista, yo creo que lo que más lo hace feliz es trabajar. Entonces el Estado debiera replantearse, por ejemplo, la gran obra admirable que está haciendo la RTBC, pero el Estado debiera replantear que otra vez hubieran más personas que pudieran establecer productoras y pudieran producir más trabajo y más variedad de programación. ¿Cómo lo siente, doña Rotunda? ¿Cómodo? Pues bien, sí, bien. Claro que hay que probar la resistencia, ¿no?
otra característica importantísima de NN fue la música del cabezote del programa, la música incidental y la música dentro de todos los episodios. Desde tu punto de vista, ¿qué papel jugó la música en NN? Esencial, potente, era hecha por una gran maestra, pues ella está todavía en vigencia, ¿no? Ella se dedica más al teatro, que se llama Ivonne Caicedo. Ivonne Caicedo es alguien que le cogió la esencia del cómics también y de las historietas, porque las cortinillas musicales que respaldaban ciertas acciones, pues le daban todavía más relevancia. Por ejemplo, que alguien hacía un comentario como salido de La Razón, El Chascarrillo, y ella ponía... Se hizo canciones y hicimos las coreografías sobre ciertos temas en NN, y ella ponía la música y como siempre magistral. Ella es una gran maestra que venía inclusive desde la época de Jackie Candro, fue maestra en la Escuela Nacional de Arte Dramático y siempre tuvimos mucha empatía. Y ahí se manifestó de muchísimas maneras, como ella lo dijo en la entrevista con Jaime Monsalve. Ella calcula que son 140 temas musicales, entre cortinillas y temas satíricos que hacíamos. Además de la canción principal. La canción principal que le quedó a la gente grabadísima porque pues ella le dio ese lenguaje de rap con cierta salsita tan tan taran tan 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 taran tan tan tan. Entonces la gente se acuerda, uno se lo dicen en la calle, en el Facebook literalmente escriben es NNN para referirse, porque se acuerdan NNN. Y pues caramba, eso pegó, así como el humor visual, pegó la música. Germán, en su caso, sobre temas de proyectos nuevos, ¿en qué anda ahora? Pues yo estoy en stand-by. Entonces, ¿para dónde es que mira uno? Para el teatro. Le toca. Y el teatro tuvo una crisis violenta con la pandemia. El teatro casi se va al piso, muchos grupos, pues porque como no se podía el aforo y no se podía la presencialidad ni nada de eso, hasta ahora es que están otra vez como el gato subiendo una pared para poder volver al estado en que estaban antes. Pero el problema con el teatro es la difusión. Ahora, pues ayudan muchísimo las redes, mucho. Pero, pues cada cual también tiene en las redes sus seguidores y no. Entonces, de todas maneras, la única alternativa es el teatro y lo mismo, ser ingenioso con lo que uno produzca en teatro. En esas estoy, por ejemplo, en el caso mío, preparando con una actriz un monólogo. Estoy seguro que va a ser extraordinario. Germán, si alguien que no ha visto NN, un joven, por ejemplo, se lo encuentra a usted y le dice, oiga, ¿y yo por qué me debería sentar y verme la serie o verme algunos capítulos? ¿Usted qué le respondería? Pues yo le respondería que se tome el riesgo y el rato de divertirse. Y ver que en Colombia se hizo una comedia que tenía contextos que aún existen y que son prácticamente subterráneos, invisibles, no, que se ven todos los días. Que viera la picaresca que tenemos nosotros, y eso es una tradición literaria desde el siglo XIX, la picaresca que tenemos nosotros en el léxico que tenemos. Y dos, lo mismo, vea humor de acciones, vea situaciones, que eso requiere un montaje. Eso es montar
esas cosas y hacerlas. Yo le diría, arriésgase a ver eso. Y sobre todo, repito, sin que haya risas grabadas. Usted, a ver si se ríe espontáneamente. Bueno, Germán, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue, como te dije, un privilegio haberte tenido aquí para conversar sobre teatro, sobre la vida, sobre NN, sobre los proyectos futuros, etc. Muchas gracias a usted, don Álvaro, a todas las personas con que nos hemos encontrado en estas disertaciones y muchas gracias a ustedes, trabajadores arduos que están detrás de las cámaras y que casi nunca se les menciona. También se les dan las gracias. Así es. Muchas gracias a ti de nuevo. Este contenido es financiado por el Fondo Único de TIC.